hace entre 70 y 76 millones de años, en lo que algún día se convertiría en la provincia de Santa Cruz en Argentina, vivió un animal que ayudaría a revolucionar la manera en que los paleontólogos modernos veían a los dinosaurios herbívoros. Con un nombre que significa que no teme a nada, Dreadnoughtus fue un gigantesco titanosaurio que resultó estar casi completo cuando fue desenterrado en 2005. Este gigante de la formación Cerrofortilasa fue uno de los animales más grandes del Mesozoico y hoy lo conoceremos en todo su enorme esplendor. En el camino descubriremos cómo vivía Dreadnoughtus, cómo fue descubierto y cómo se comparaba con otros megasaurópodos del Cretácico tardío. Así que siéntate y relájate mientras te llevamos de regreso en el tiempo para conocer a un titán entre titanes. Dreadnoughtus shrani, la única especie dentro de su género, fue un gigantesco saurópodo del Cretácico tardío de Argentina. Específicamente, era un titanosaurio, un miembro de un grupo diverso que tuvo muchísimo éxito hacia el final del Mesozoico. Dentro del grupo Titanosauria, se cree que algunos lo ubican en la familia Saltosauridae, un grupo de enormes dinosaurios de cuello largo que normalmente podían encontrarse con una dura armadura dérmica en sus espaldas. Los altosáuridos, como el estrechamente relacionado Alamosaurio de Hell Creek, Estados Unidos, fueron algunos de los últimos dinosaurios no avianos en extinguirse cuando el infame meteorito chocó contra la Tierra hace 66 millones de años. Sin embargo, hay dudas en la comunidad paleontológica sobre su lugar en esta familia, por su postura y la estructura de sus extremidades. Dreadnoughtus vivió un poco antes que los últimos altosáuridos sobrevivientes. Estuvo vivo en la Tierra entre hace 70 y 76 millones de años entre las etapas campaniana y maastrichtiana del Cretácico. La característica distintiva de Dreadnoughtus era su tamaño verdaderamente inmenso. El espécimen tipo, un subadulto inmaduro, medía 26 metros o 85 pies de largo y en vida habría pesado entre 48 y 49 toneladas. Esto lo hace el animal terrestre más grande con masa calculable con bastante certeza. Y además de esto, los individuos adultos completamente desarrollados habrían sido capaces de crecer aún más. El espécimen tipo también creció hasta 6 metros o 20 pies de altura en el hombro y tenía una longitud de cuello y cabeza de poco más de 12 metros o 40 pies. Dreadnoughtus habría crecido lo suficiente como para mirarte a los ojos desde una ventana del segundo piso, algo que ningún animal vivo podría siquiera acercarse a lograr. Los elementos conocidos de Dreadnoughtus, a pesar de provenir de dos individuos, son inusualmente completos. De hecho, son los más completos de todos los grandes titanosaurios, y los paleontólogos han podido aprender mucho sobre estos gigantes del Mesozoico solo observando este esqueleto. Se cree que se conservó tan bien porque el animal murió rápidamente y quedó sepultado de repente por sedimentos. Bien pudo haber sido la desafortunada víctima de lo que se conoce como un evento de enterramiento rápido, quizás causado por un deslizamiento de tierra, o si el animal fue arrastrado hacia aguas profundas. Aquí habría sido cubierto rápidamente por lodo y arena, permitiendo que ocurriera el proceso de fosilización sin la amenaza de que los carroñeros destrozaran sus restos. Los estudios sobre los huesos de Dreadnoughtus han ayudado a los científicos a determinar la postura general que mantenían los grandes dinosaurios titanosaurios mientras caminaban por la Tierra. Normalmente caminaban en lo que se ha denominado la postura de vía ancha, donde los pies del animal estaban separados de la línea media del cuerpo. Mientras caminaban, sus extremidades se mantenían ligeramente hacia afuera, aún más en las especies más grandes y especializadas de titanosaurios, y aquí es donde entra la controversia. Cuando caminaba, Dreadnoughtus no mantenía sus extremidades tan separadas como la mayoría de los altosáuridos, y su fémur no estaba articulado hacia adentro en la cabeza como el de sus supuestos parientes. Algunos han interpretado esto como una indicación de que Dreadnoughtus no era un saltosáurido en absoluto.
El paleontólogo Kenneth Lacobara, quien nombró a este dinosaurio, propuso que cuando Dreadnoughtus caminaba, lo hacía de una manera similar a los icónicos All-Terrain Armored Transport Walkers imperiales de la franquicia Star Wars. Los huesos de Dreadnoughtus tenían una serie de características que eran notablemente diferentes de otros dinosaurios relacionados. Había sacos de aire a lo largo de las espinas neurales de su cola, lo que provocaba que los huesos se dividieran en cavidades. Estos sacos de aire habrían sido parte del sistema respiratorio del dinosaurio, ayudando a mantenerlo lo más ligero posible para permitirle cargar con su inmenso peso mientras caminaba. Su columna vertebral también tenía huesos adicionales debajo de cada vértebra, conocidos como cheurones. Los cheurones tenían forma de iggy y probablemente servían como puntos de unión para los músculos, ayudando a soportar el tamaño extremo del animal. Kenneth Lacobara fue el primer humano en ver los restos de Dreadnoughtus cuando descubrió dos esqueletos casi completos en las rocas de la formación Cerro Fortaleza en 2005. Debido al tamaño inmenso de los huesos que descubrió, a él y a su equipo les tomó 4 veranos completos evacuar los esqueletos en su totalidad. El espécimen tipo estaba mucho más completo que el paratipo, pero ambos representaban esqueletos parciales. Cuando finalmente se recuperaron los huesos de la tierra, el equipo necesitó usar un sistema de poleas con cuerdas y la ayuda de mulas para transportar cada fósil a un camión. En 2009, al desenterrar por completo los esqueletos, los huesos se enviaron en un buque de carga a Filadelfia, Estados Unidos. Aquí, Lacobara estudiaría y describiría su hallazgo. Lacobara publicó su artículo anunciando el descubrimiento de Dreadnoughtus shrani en 2014. Él señaló que, aunque los esqueletos eran parciales, se habían recuperado grandes cantidades de ellos, incluyendo elementos de las vértebras, costillas, extremidades, mandíbula, dientes y garras. Los esqueletos fueron desenterrados casi completos y articulados en la posición original al morir el dinosaurio, lo que respalda que fueron cubiertos rápidamente por sedimento y así se preservaron excelentemente. Al entregar los huesos en Filadelfia, Lacobara creó copias digitales de ellos usando un escáner láser 3D y se construyó un esqueleto digital completamente articulado utilizando Autodesk Maya. Al usar esta técnica pudieron estudiar los huesos sin dañarlos y les permitió seguir estudiando al animal cuando lo devolvieron a Argentina en 2015. Hoy en día los huesos están almacenados de manera segura en el Museo Padre Molina en Río Gallegos, Argentina. El nombre Dreadnoughtus fue dado por Lacobara debido al inmenso tamaño del animal. Él señaló que los individuos adultos completamente desarrollados y sanos probablemente habrían sido los animales más grandes y poderosos en su entorno, siendo casi invulnerables a los ataques. Aunque el nombre literalmente significa no teme a nada, Lacobara se inspiró en el influyente modelo de acorazados del siglo XX conocidos como los Dreadnought. Estos son famosos por superar a los que los precedieron. Las tripulaciones de los primeros barcos Dreadnought probablemente tenían poco que temer en los mares en los que operaban, siendo las embarcaciones más grandes y resistentes de la época. Lacobara también señaló al nombrar al dinosaurio que pensaba que ya era hora de que los herbívoros recibieran el reconocimiento que merecen por ser las criaturas más resistentes en sus entornos. El nombre específico Shrani se le dio en honor al empresario estadounidense Adam Schran, el hombre que proporcionó el respaldo financiero para que la expedición pudiera llevarse a cabo. Dreadnoughtus fue un habitante de la formación Cerro Fortaleza, anteriormente conocida como la formación Parique, en lo que hoy es la provincia argentina de Santa Cruz. El sitio representa una llanura de inundación con una vasta red de ríos que atravesaban la tierra. En los márgenes habría habido bosques frondosos y húmedos, de los cuales Dreadnoughtus se alimentaba fácilmente, acercándose periódicamente a la orilla del agua para beber.
Las grandes cantidades de lluvia estacional habrían hecho que estos ríos se desbordaran regularmente, lo que pudo haber provocado el mismo evento que sepultó a los dos ejemplares conocidos de Dreadnoughtus. La madera petrificada y las raíces fosilizadas muestran que los árboles altos eran comunes en la formación Cerro Fortilasa y probablemente sustentaban no solo a Dreadnoughtus, sino a toda una variedad de otros herbívoros. Sin embargo, Dreadnoughtus no era el único megasaurópodo en estas tierras. Compartía la formación Cerro Fortilasa con el igualmente espectacular Puertosaurus riuli, un saurópodo titanosauriano gigantesco, pero mucho menos conocido. Este dinosaurio es conocido por un contenido fósil limitado, incluyendo elementos vertebrales del cuello y la cola, junto con una sola vértebra dorsal. Es difícil para los científicos determinar su tamaño exacto debido a la naturaleza fragmentaria de sus restos, pero Puertosaurus pudo haber medido alrededor de 30 metros o 98 pies de largo, lo que lo hace un poco más grande que el espécimen tipo subadulto de Dreadnoughtus. Entre la maleza y los árboles se encontraba el mucho más pequeño Taloncahuan, un iguanodonte basal que alcanzaba un tamaño máximo de 4 metros o 13 pies, mientras cortaba ramas y arbustos usando su ancha boca en forma de pico. Habría tenido que ser cuidadoso, no solo de los pasos retumbantes de los gigantescos saurópodos, sino también de los depredadores. De manera inusual, no se conocen depredadores gigantes de la formación Cerrofortaláser. Normalmente, cuando se encuentran saurópodos gigantes en el registro fósil, suele haber un superdepredador terópodo en las cercanías. Piensa en Gigantosaurio, Mapusaurio y Tiranotitán como algunos ejemplos. El depredador más grande conocido del dominio de Dreadnoughtus era el Orchoraptor, un megaraptoriano de 8.5 metros o 28 pies de largo, lejos de los tamaños de los gigantes mencionados, pero aún así un depredador capaz y eficiente por derecho propio. Entre los esqueletos de Dreadnoughtus desenterrados por la Covara en 2005 se encontraron una serie de dientes de terópodo que potencialmente pertenecían a Orchoraptor. Esto es una posible evidencia de que estos carnívoros pudieron carroñar las partes de los esqueletos de Dreadnoughtus que no fueron descubiertas por la Covara, pero ciertamente no eran lo suficientemente grandes como para derribar a estos animales en vida. Aparte de una especie indeterminada de abelosáurido, el único otro terópodo conocido de Cerroportilasa es Austrochirus, con 5.5 metros o 18 pies de largo. Este era el dinosaurio carnívoro más pequeño conocido de la región y probablemente cazaba animales pequeños y dinosaurios jóvenes en las áreas más densamente boscosas de la formación. A menudo hay mucha controversia y debate en torno a las longitudes y pesos exactos de los dinosaurios más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra. Dreadnoughtus, durante un tiempo, fue considerado quizás el dinosaurio más grande que el mundo había visto, dado su inmenso tamaño siendo aún un subadulto. Pero puede que no sea así. El dinosaurio más grande conocido hasta el momento de este video es Argentinosaurus huinculensis, un gigantesco saurópodo sudamericano que vivió incluso antes que Dreadnoughtus, entre hace 97 y 93 millones de años. Muy probablemente sea el animal terrestre más grande que haya caminado sobre la Tierra, midiendo entre 30 y 35 metros o entre 98 y 115 pies de longitud. Además de esto, pesaba entre 65 y 80 toneladas. Realmente era un coloso del mundo de los dinosaurios. El argentinosaurio se conoce por restos más fragmentados que el Dreadnoughtus, y los restos del Dreadnoughtus más grande aún no estaban completamente desarrollados. Es posible que estos dos animales fueran en promedio de tamaño similar, pero se necesitarán más restos de argentinosaurio y fósiles de Dreadnoughtus adulto antes de poder hacer una estimación precisa. Entre los titanosaurios que han proporcionado esqueletos casi completos de individuos adultos está el Patagotitán meorum, un animal cuyo esqueleto reconstruido recientemente recorrió museos por toda Europa.
Cuando fue descrito por primera vez en 2017, el Patagotitán fue considerado el titanosaurio más grande que haya existido, con una longitud corporal estimada de 37 metros o 121 pies. Sin embargo, esta longitud fue reducida ligeramente después, cuando estudios posteriores demostraron que el animal en realidad medía 31 metros o 102 pies de largo. Esto lo colocó justo por debajo del argentinosaurio en promedio, pero las dos especies eran de un tamaño muy similar. También se calculó una estimación de peso de entre 50 y 57 toneladas, lo cual se puede afirmar con cierto grado de certeza considerando lo bien conocido que es el Patagotitán como género. Como comparación, uno de los saurópodos no titanosaurios más grandes conocidos fue el Sauroposeidón protiles. Descrito en el año 2000, se cree que este herbívoro del Cretácico temprano del Golfo de México medía entre 27 y 34 metros o entre 89 y 112 pies de longitud. Pudo haber pesado entre 40 y 60 toneladas, colocándolo firmemente entre los reptiles más pesados y grandes que caminaron por la Tierra durante el Mesozoico. Sin embargo, estas estimaciones de tamaño se basan en la idea de que el animal estaba estrechamente relacionado con el icónico saurópodo del Jurásico tardío, Brachiosaurio. Si Sauroposeidón resulta estar menos relacionado con el Brachiosaurio, estas estimaciones de tamaño podrían necesitar ser recalculadas para alinearse con futuros entendimientos sobre el dinosaurio. Dreadnoughtus fue realmente un animal espectacular, estuviera o no entre los dinosaurios más grandes que hayan caminado sobre nuestro planeta. La Cobara tiene razón. Tendemos a olvidar lo inmensamente poderosos y peligrosos que estos animales pudieron haber sido en vida. Aunque gran parte de la gloria suele ir a los grandes terópodos, Dreadnoughtus probablemente era el animal más grande de su entorno, y seguramente los adultos completamente desarrollados no eran para meterse con ellos. Con suerte, a medida que pase el tiempo, se descubrirán más restos fósiles pertenecientes a este dinosaurio, y los paleontólogos podrán entender cuán grande era realmente este gigante.